hoy, gracias a Dios, podemos volver a nuestra serie de predicaciones. Es una bendición que en esta iglesia podamos estar meditando y estudiando la palabra de Dios expositivamente. Estamos, ya sabéis, estudiando el Evangelio de Juan, paso a paso, capítulo a capítulo, y damos gracias al Señor por tanta bendición que hay en ello. Así que, hermanos, vamos a hacer un breve repaso, porque hace unas cuantas semanas que vimos la última predicación de parte de nuestro pastor. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hace ya 4 semanas, por medio de, como he dicho antes, de la predicación de nuestro pastor, estuvimos considerando una pregunta importantísima. ¿Es Jesús el Cristo? ¿No? ¿Era Jesús el Cristo, el ungido para los judíos, para los fariseos? También preguntas importantísimas para nuestra vida. ¿Es Jesús el Cristo para ti personalmente? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Estas preguntas se nos hicieron, y puesto que se nos hicieron apuntando al corazón, nosotros debíamos responder también en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? Desde luego, si algo podemos remarcar de aquella predicación de Marcos, es que es imposible agradar a Dios si no creemos y obedecemos a su propio Hijo Jesucristo. Aceptar que Dios existe es una cosa, pero aceptar y recibir a Jesucristo, su único Hijo, y obedecerle es una cosa muy diferente. Muchos son los que dicen creer en Dios, pero no se sujetan al señorío de Cristo. Entonces, su creencia en Dios, en definitiva, no vale para nada. Además, nuestro pastor nos llevó a aquel terreno en el cual nosotros debemos considerar el menguar para que Cristo crezca. Debemos renunciar al yo, al que estamos tan acostumbrados día a día, hacer morir el yo para que Él, Jesús, cobre cada vez más protagonismo en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Bien, así que esto es un breve repaso de lo que vimos en la última predicación de Juan. Hoy, hermanos, vamos a terminar el capítulo 7 de Juan, así que si tienes tu Biblia ya puedes ir abriéndola, por favor. Al final del capítulo 7 de Juan, y empezaremos algunos versículos del capítulo 8. He titulado este sermón, esta predicación, como El asombroso perdón de Jesús, para aquellos que tomáis apuntes. El asombroso perdón de Jesús. Y con la ayuda del Señor, hermanos, en la primera parte de la predicación, hoy estaremos allí en la misma escena que hace 4 semanas, con las mismas personas, en el mismo sitio, y vamos a mantener el hilo de aquella situación. Y en la segunda parte de la predicación, tendrá lugar, entre otras cosas, el día siguiente de ese momento histórico, veremos la tremenda sabiduría, el impresionante amor y la absoluta misericordia del Hijo de Dios en un caso realmente difícil de resolver. Amén. Así que vamos a tomar un momento para orar y acto seguido leeremos nuestra porción. Amén. Señor, estamos delante de ti. Hemos abierto tu palabra. Y cuando tu palabra habla, hablas tú, Señor. Señor, ayúdanos a tener el corazón en una actitud de atención y reverencia, considerando y recordando delante de quién estamos. Señor, queremos ser enseñados por ti. Tu palabra hace eso. Señor, ayúdame a transmitir a tu iglesia aquello que tú me has enseñado, Señor, con fidelidad. No poniendo ni quitando, sino dando el mensaje con fidelidad. Ayúdanos, Señor, ayúdame para que pueda hacerlo. Y ayúdanos a estar atentos a tu voz, porque necesitamos ser transformados por el poder de tu palabra. Hazlo, Señor, pues te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el capítulo 7, a partir del versículo 40 del Evangelio de Juan, dice así. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído?
Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno, ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta ahí la primera parte de la lectura. Amén. Lo primero que observamos, hermanos, en los versículos del 40 al 43, es que habían muchas dudas allí, ¿verdad? Entre los que estaban. Y las dudas estaban ligadas a la verdadera identidad de Jesús. Los argumentos que estas personas estaban utilizando prácticamente se remitía al origen geográfico del Mesías, del Maestro. ¿De Galilea? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿En serio? Pero no enseñan las Escrituras que el Mesías ha de nacer en Belén, en la ciudad de David. Bueno, la verdad es que esta era tan solo una de las condiciones que el Mesías habría de cumplir. Entre muchas otras cosas, el Mesías habría de nacer en Belén. La profecía a la que el pueblo se refiere aquí es aquella descrita por el profeta Miqueas. Es una profecía que solemos citar muchísimo en Navidad y según os la lea os acordaréis. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa es la profecía a la que ellos se están refiriendo. De alguna manera podemos entender que los judíos de verdad tuvieran dudas serias, ¿no? Muchos de ellos no conocían nada acerca de la aldea de nacimiento de Jesucristo. Nosotros sí lo sabemos, nosotros lo tenemos escrito, tenemos el registro civil de Jesús, sabemos dónde ha nacido, pero esta gente no, esta gente solo sabe que Jesús desde muy pequeño ha habitado en aquella ciudad de Nazaret, ¿verdad? Y por eso le conocen como Jesús de Nazaret, el Nazareno. Así que podemos entender que tuvieran dudas serias. Ellos solamente habían visto a Jesucristo, criarse en Nazaret. Y aparentemente era un nazareno, no un belemita, ¿no? Él es el gentilicio de Belén, un belemita. Yo estoy convencido, hermanos, de que precisamente el Evangelio de Mateo, que además es el único libro del Nuevo Testamento escrito en hebreo o en arameo, si con esto se entiende la lengua de los hebreos, este Evangelio tiene la intención notoria de aclarar quién es Jesucristo. Si hemos dicho hace ya algunos meses que una de las intenciones del Evangelio de Juan es que Juan tuvo la intención de escribir un evangelio mucho más espiritual, más doctrinal, y de ahí que empiece ya con la vida adulta de Jesucristo, pues del Evangelio de Mateo podemos decir que tiene la intención de demostrar cómo es que este Jesús cumple todas las profecías, todos los requisitos que debía tener el Mesías, el Cristo, el ungido. Amén. Y si nos fijamos, Mateo comienza describiendo la genealogía de Jesús, ¿no? Hace ahí un estudio de ese registro civil de Jesucristo, en la que queda claro que efectivamente es un descendiente de David, es un descendiente de Abraham. Y acto seguido, lo que hace Mateo es relatar cómo este hijo de David efectivamente nació en la aldea de Belén. Y ahí es donde se nos presenta esa bonita historia de la Navidad, ¿no? Cuando José tiene que tomar a María, ir al censo y da a luz a Jesús en aquella aldea de Belén. Y hermanos, ¿bajo qué condiciones? Impresionantes, ¿verdad? Toda aquella manera y condiciones sobrenatural que rodearon el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Ángeles, sueños, milagros, visiones, impresionante. Bueno, es lo que hace Mateo. Jesús no es nazareno, es belemita. Él nació en Belén, cumple la condición. De manera que entre la multitud teníamos a personas ya bastante convencidas de que efectivamente Jesús era el Cristo o el profeta, ¿no? Ahí hemos leído el profeta. ¿Eres tú el profeta? Se trata de la misma persona. El Mesías o el profeta era la misma persona. Cuando se nos dice el profeta,
se refiere, a aquellas palabras pronunciadas por Moisés muchos años atrás, y las encontramos en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Fijaos lo que dice Moisés: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Bueno, Moisés estaba hablando que dentro de muchos años vendría un profeta como él, pero mayor que él, en cierto sentido, ¿no? El Mesías, Jesucristo. Sin embargo, hermanos, habían algunos allí en este momento que dudaban bastante. Y lo peor es que con sus dudas hacían dudar a muchos otros. De manera que entre tanta confusión se propusieron echarle mano a Jesús. A este no lo tenemos que cargar ya. Pero dice la Escritura, no pudieron. Y hermanos, yo creo que no se atrevían a prenderle los alguaciles, no porque Jesucristo fuera, creo yo, un hombre con una presencia imponente, ¿no? Un hombre grande, musculoso, que supiera manejar las artes marciales. No creo que fuera por eso que no pudieran cogerle, ¿verdad? No se atrevían a echarle mano por el mero hecho de su persona, de su presencia, la manera en que Jesús tenía de tratar a las personas, de devolverle la dignidad, y en definitiva, la manera en que Jesucristo tenía de hablar, dejaba a todos atónitos. De esta manera, por esta razón, no, los alguaciles no pudieron prenderle. Ese fue el argumento de los alguaciles hasta al Sanedrín, Sanedrín era aquel movimiento que gobernaba a Israel. ¿Por qué no le habéis traído? Le preguntan a los alguaciles. ¿Por qué no lo habéis traído? Ellos dirían algo así como, veréis, es que la verdad es que nos hemos quedado verdaderamente aplatanados. Le hemos oído hablar cosas tan profundas y convincentes que no solo nos han fallado las fuerzas, sino los argumentos. Es que nunca jamás un hombre ha hablado como este Jesús. Y mirad, yo me he intentado meter un poco en la piel de estos alguaciles, ¿no? Ya sabéis que la Biblia tenemos que leerla metiéndonos ahí en la historia, en el papel. Bueno, me he metido en la piel de estos alguaciles y me ha encantado. ¿Sabes por qué? Porque me ha hecho recordar con fuerza cómo se te queda el cuerpo cuando tienes un encuentro real con Jesucristo. Hermanos, ante su presencia, ante la presencia de Jesús, no hay ni la más mínima posibilidad de rebatirle con argumentos. Cuando alguien tiene un encuentro real y personal con Jesús, la única opción que nos queda es rendirnos. Puedes discutir con Dios, puedes acusar a Dios de no haber estado ahí cuando tú le necesitabas. Si tienes las agallas, puedes justificarte diciéndole que la culpa de tus pecados la tienen otros, la sociedad, tus padres que te abandonaron. La culpa de yo ser así la tiene el cura que me trató mal, el pastor de aquella iglesia, la iglesia que ni siquiera me saludaba. Si tienes las agallas, puedes hacerlo. Pero entre más insistes en argumentar a tu favor, viene el Señor, te pone la mano en la boquita, te mira a los ojos con esa mirada profunda que Él tiene y te descubre toda la vida. Tu vida está desnuda delante de Dios, no tienes argumentos para hablarle. ¿Sabes? Esto le ocurrió a Job. Ahí casi al final del libro que lleva su nombre, Job, en el capítulo 40, fijaos lo que dice. Respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, Job? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Unos versículos más adelante, el Señor le diría a Job, Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás tú a mí para justificarte a ti? Hermanos, hay personas así. Condenan a Dios con tal de ellos salirse libre de sus culpas. No, esto no es culpa mía, esto fue Dios que me hizo así. Esto fue Dios que me puso en este lugar del mundo y me expuso ante estas tentaciones. ¿Invalidaremos el pacto de Dios? ¿Condenaremos a Dios antes que aceptar lo mal que lo hemos hecho? Y la respuesta de Job al Señor no tiene desperdicio. Job le dice al Señor, mira, Señor, tú tienes toda la razón.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. He ahí la respuesta de uno que se humilla ante Dios. Hermanos, este es el verdadero resultado de una persona que tiene un encuentro real con Jesucristo. Te desbarata cualquier argumento. Te muestra tu pecado y al final no tienes escapatoria, te rindes a Él. Te arrepientes de corazón y enderezas tu vida y dices, Señor, ayúdame a caminar contigo. Hermanos y amigos, si no has sentido esto, si tú no has experimentado en tu vida esto que yo acabo de decir, o aún crees que en algún área de tu vida, la que sea, aún estás luchando contra Dios y no has conseguido entregarle esa área, ríndete. No luches más contra Dios. Es que no puedes ganar. Ríndete. Es más, ni siquiera te digo esfuérzate por vencer el pecado. No, ríndete al Señor, que Él va a producir esa fuerza en ti. No argumentes más a tu favor, ríndete. ¿Hasta cuándo vas a estar rebatiéndole a Dios? Te aseguro que si te rindes, nunca vas a disfrutar una derrota como esa. Si te rindes con Jesús, ganas. Amén. Bien, volviendo a la escena. Le dicen además los fariseos, alguaciles, ¿y entonces qué? ¿Qué pasa? ¿También os ha comido el coco a vosotros el tal Jesús? Es que de verdad ya no podemos confiar ni en los nuestros, ¿eh? Y hermanos, y para desconfianza de los suyos, no solo los alguaciles, sino que ahora se levanta dentro de ellos un querido personaje del cual ya hemos hablado algunos meses. Se levanta dentro de ellos Nicodemo. Y estaba yo pensando que en el capítulo 3 de Juan tenemos la aparición de Nicodemo, ¿no? El nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo. Bueno, esa predicación me tocó a mí. Ahora Nicodemo sale en escena otra vez y me ha tocado a mí. Yo no sé si en el capítulo 19 de Juan, cuando lleguemos allí, no sé si me va a tocar otra vez a mí, ya veremos, si el Señor lo quiere así. Pero lo que podemos ver es que los fariseos ya no podían confiar en nadie de los suyos, para que no se dejaran convencer del detestable Jesús. El Jesús que está trastocando el mundo. Pero ahora tienen allí un infiltrado, y no cualquier infiltrado, ¿eh? Tienen nada más y nada menos que a el maestro de Israel defendiendo a Jesús. Nicodemo era el maestro de Israel. Nicodemo les dice, oye, por cierto, veo que tenéis muchas ganas de cargaros a Jesús, ¿no? ¿Desde cuándo la ley juzga a alguien sin un juicio? Y además, ¿de qué vais a acusar a este hombre si es que es intachable? Hemos intentado rebuscar pecados, hemos intentado convencer a la gente para que le acuse y no hemos tenido éxito. ¿De qué vais a acusar a Jesucristo? A Jesús, ¿de qué le vais a acusar? Entonces, hermanos, ya puedes escuchar ahí en la historia el murmullito del Sanedrín. Madre mía, Nicodemo, otro que ha caído, ¿no? ¿No serás también tú Galileo, Nicodemo? Nunca se ha levantado de Galilea un profeta o alguien relevante. Busca Nicodemo en las Escrituras a ver si alguno de los importantes se ha levantado alguna vez de Galilea, ¿no? Y dale con Galilea, hermanos, dale con Galilea. Ni los judíos de a pie, ni los fariseos toleraban la idea de que de Galilea se pudiera levantar alguien importante, como si eso fuera lo que va a convencer a la gente, la cantidad de gente importante que viene de un sitio, ¿no? Hermanos, no importa el origen de quien nos predica el Evangelio. No importa. Bueno, en este caso sí, importaba mucho porque Jesús debía cumplir la profecía. Pero hermanos, cuando se trata de llevar las buenas nuevas del Evangelio, da igual si quien nos predica viene de Rumanía o de Uruguay, de Turquía o de Hawái. ¿Has visto? Lo he hecho en rima para que rimara, ¿no? De Rumanía, ¿cómo es? De Rumanía, de Uruguay, de Turquía o de Hawái. Da igual la procedencia geográfica de la persona que nos trae el Evangelio. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión hace años estábamos allí en un evangelismo en Basauri y tuve la ocasión de hablar con una mujer, una basauritarra, ¿no? Y cuando ella detectó que yo
no era católico, tampoco testigo de Jehová, ya me identificó, ¿no? Este tiene cara o aspecto de evangélico, de cristiano. Empecé a predicarle el evangelio y, ¿sabes? Esta mujer me decía algo así como, es que, ¿sabes? Esto para vosotros está bien, pero nosotros aquí, en Euskadi, somos muy sofisticados. Estas cosas no nos hacen falta. No las creemos. Estas cosas que tú me estás diciendo, más bien es para gente ignorante, pobres, extranjerillos. Aquí somos demasiado cool para creer estas cosas, ¿no? Bueno, no me dijo exactamente así, pero es lo que yo podía percibir. Esto es de vosotros los extranjeros, ¿no? Hermanos, esa misma actitud estaba arraigada en los fariseos. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos en Jesús? ¿Acaso alguien importante ha creído en Jesús? Y hermanos, así como estos fariseos, en el mundo ronda la misma idea. El espíritu de los fariseos que nos enseña que creer en Jesús es cosa de pobres, de ignorantes, de retrógrados, ¿verdad? ¿Quién va a creer en el siglo XXI en Jesús? Como si a medida que pasen los años, una verdad se hace más o menos creíble. Es terrible, hermanos, que una persona se crea demasiado culta o demasiada buena para necesitar a Jesucristo. Es terrible. Y esto sigue pasando. ¿Conocéis? ¿Podéis identificar alguna persona que lo perciba así? Mira, ya se lo decía Pablo a los Corintios y nos lo dice a nosotros también. Recordaréis este texto en 1 Corintios capítulo 1 y versículos del 26 al 29. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. La Biblia el Señor escogió a personas como nosotros. No somos entre nosotros muchos intelectuales, ricos, poderosos, pero nos ha escogido el Señor para avergonzar a los que se creen algo, a los sabios, a los poderosos. Dios escogió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Y eso es lo que te da la verdadera riqueza. ¿Cuánta fe tienes tú en tu cuenta? No cuántos euros tienes tú en tu cuenta. ¿Cuánta fe tienes tú? Además, hermanos, si es por hombres o mujeres sabias, creo que en la historia tenemos bastantes evidencias de gobernantes o intelectuales que han abrazado en algún momento la fe en Jesucristo. Mira, yo estuve buscando un listado de los intelectuales cristianos que han vivido a lo largo de la historia. Y había una lista de 100. Y no os lo voy a citar a todos ahora, pero hay muchos más que eso. Pero mira, permíteme nombraros a algunos. He seleccionado a 8 personas, creo. Y os van a sonar muchísimo. Fíjate, Isaac Newton, físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano. Es considerado como uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Bueno, las leyes de Newton, ahí las tienes. Louis Pasteur, ¿te suena? Químico y bacteriólogo francés, fue el pionero de la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. Georges Lemaitre, físico y astrónomo belga, sacerdote católico. Propuso la teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Y por cierto, hermanos, la teoría del Big Bang tenía, puesto que la propuso un cristiano, tenía el objeto de demostrar a la comunidad científica que el universo no es eterno, que el universo no siempre ha estado ahí, sino que el universo, como dice la Biblia, tuvo un comienzo, que comenzó con una gran explosión. De ahí que la comunidad científica apodó su teoría peyorativamente como el Big Bang, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas el Big Bang, tienes que saber que ese nombre era una burla a su teoría, una burla a aquel cristiano, a aquel católico sacerdote. Bien, más, Nikola Tesla, ingeniero y físico serbio nacionalizado estadounidense, fue el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna. Alexander Fleming, científico británico, premio Nobel de Medicina en 1945 por descubrir la penicilina. Maravilloso, hermanos. Vamos ahí con 2 chicas. Gertie Cori, bioquímica estadounidense,
Premio Nobel de Medicina en 1947. Fue la primera mujer en ganar este premio. Verdadero feminismo, esto es verdadero feminismo. Piedad de la Sierva, una española, científica española, fue pionera en los estudios de la radiación artificial en España. Y uno más, hermanos, Francis Collins, este todavía vive, ¿vale? Genetista estadounidense, ha dirigido el proyecto del genoma humano con el que se descubrió la secuencia del genoma humano, el ADN. Si hoy conocemos la ramificación o la manera en que entendemos el ADN, es gracias a este hombre, Francis Collins. Bien, esto es una lista que he querido leer rápidamente. He nombrado a 8 personas de renombre y como os he dicho antes, había una lista de más de 100 personas. Personas de ciencia, personas intelectuales que han abrazado la fe en Jesucristo. Esa fe que algunos tienen para personas extranjeras, retrógrados e ignorantes. Bueno, pues ahí tienes a unos cuantos importantes. Y hermanos, ya sé que este no es el punto, pero no es el cristianismo una religión de gente ignorante. Nuestra fe es una fe inteligente, una fe que razona. De hecho, cuando Dios nos da el gran mandamiento, Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo lo demás. Tu mente. Hermanos, no, cuando tú entras a una iglesia, uno no comete un suicidio intelectual y dejas tu cerebro en la puerta. No, no. El Señor te dice, amarás a Dios con toda tu mente. Utiliza tu inteligencia para comprender el Evangelio, para comprender las ciencias, para alabar a Dios cuando entiendes todo esto. El cristianismo es una fe que razona. Y de hecho, deberíamos ser los cristianos las personas que más leen. Las personas que más leen la Biblia primeramente, pero también leemos libros que nos ayudan a entender el Evangelio, libros acerca de la ciencia, del arte, ¿por qué no?, de la filosofía. A algunos no nos da tiempo para leer todo esto, ¿verdad? Para leer todo esto, pero deberíamos ser gente que leemos, que conocemos. ¿Para qué? Para poder defender mejor nuestra fe. Amén. Bien. Dicho esto, hermanos, esta ha sido la primera parte, ¿no? La primera parte de la predicación. Ahora vamos a la segunda mitad del mensaje. Vamos ahí de nuevo a Juan, capítulo 8, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Bueno, hay un pequeño versículo ahí, en medio, cada uno se fue a su casa. Bien, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Hermanos, ya estamos en la cena otra vez. Cada uno se va a su casa, cada uno se va a la cama, pero el Señor Jesús se va al monte de los Olivos a orar, a pasar tiempo con el Señor toda la noche con su Padre. En la mañana temprano, el Señor baja del monte, se va al templo y se reúne en torno a él un montón de gente. Y Jesús hace lo que siempre ha hecho, lo que hace todo buen maestro, enseñarles más acerca del reino de Dios, ¿no? Y en un momento determinado, hermanos, se escucha un alboroto de parte de los escribas y fariseos. Tenían estos una intención maligna, dice nuestro texto, tenían la intención de tentarle.
y traen consigo a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Hermanos, antes de entrar a desarrollar esta porción, debemos remitirnos un momento al capítulo 7 otra vez y al versículo 37. Recordemos qué es lo que ha pasado un día antes. Versículo 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero que nos fijemos es que era el último y gran día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta, el colofón de la fiesta. Hermanos, el ambiente que rodea a toda esta situación es un ambiente festivo, de celebración. Y ya sabemos cómo se ponen los pueblos y las ciudades cuando hay fiestas, ¿sí o no? Nosotros mismos podemos comprobarlo. Sean las fiestas de Llodio, sean las fiestas de Amurrio, de Orduña, de Bilbao, de Vitoria, donde tú vivas. Vemos todo ese entorno de excesos y problemas que traen consigo las fiestas. Si generalmente la gente se desmadra un fin de semana normalito, ahora imagínate un fin de semana, una semana completa o 2 semanas completas de fiestas, de excesos, etcétera, etcétera. Y da igual si se trata de una fiesta religiosa, ¿eh? La gente festeja igual, les da igual. Hermanos, yo recuerdo, allá como en el 2011, yo llevaba poco tiempo de convertido y yo estaba en Zaragoza y unos colegas me invitaron a las fiestas del Pilar. Esas son las fiestas más importantes del Zaragoza. Sabéis que en Zaragoza han construido toda una basílica en honor a la Virgen del Pilar, una estatuita que es así, pequeñita. Y unos colegas me invitaron a la fiesta. Yo ya era creyente, así que me invitaron a la noche y yo fui con ellos. Nunca había estado en una fiesta de estas. Bueno, hermanos, aquello fue impresionante. Música en la Plaza del Pilar, música de cualquier tipo, mujeres semidesnudas bajando en aquel escenario, jóvenes, niños, prácticamente borrachos en las paredes de la basílica, niños que da pena, fumando, borrachos, vomitando, algunos drogándose, hermanos, apoyados ahí en las paredes de una manera terrible. Yo nunca quisiera que un familiar mío, un hijo mío, llegara a ese nivel. Pero hermanos, era una fiesta religiosa de día y en la noche el desmadre. En la tarde la misma plaza llena para ofrecer un montón de flores a una estatua que no te puede ni oír, ni ver, ni escuchar. Y en la noche retiramos las flores, retiramos la Virgen, ponemos un escenario, subimos mujeres semidesnudas y le cantamos al libertinaje. Tremendo. Bueno, nunca más volví, efectivamente. Hermanos, es por eso que los cristianos evitamos enrollarnos en las mismas prácticas y celebraciones de este mundo. Yo no sé tú, pero todo este entorno nocturno de pecado, de lascivia, de embriaguez, de drogadicción, debe ser evitado, hermanos. Iglesia, un cristiano no acude a este tipo de fiestas. Si nunca has acudido, acude a una para que tú veas cómo es el tema. Y si ya sabes lo que hay, apártate, santifícate. Hermanos, no debemos acudir. O sea, lo que quiero decir es, está bien, sal por la tarde a las fiestas, ve con los niños a las barracas, está bien. Disfruta de las comparsas, de la cultura, disfruta de la cultura si tiene algo que te vaya a enriquecer o divertir, ¿verdad? A mí me gusta ir o ver a estos hombres vascos que levantan esas piedras de 100 kilos, me encanta ver eso, ¿no? Los pelotaris ahí, eso me gusta, de eso podemos participar. Pero a X hora y en X lugar, huye a casa. Huye, evita este entorno. Y da igual si te llaman aguafiestas, que lo van a hacer, tu grupo de amigos y familia. Si te llaman aplatanado o triste, cuida tu espíritu, cuida tu alma, apártate para el Señor. Desea la santidad, la pureza. Creo que eso es lo que hace un verdadero cristiano. Bueno, Gerson, ¿no? Te veo un poco aguafiestas, pero ¿por qué si las fiestas, por qué tenemos que renunciar a ellas? Recuerda que hay que ser luz en este mundo. Ahí están las tinieblas, pues a las fiestas vamos a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Así? Dime, en la última fiesta que estuviste, ¿a cuántas personas evangelizaste? ¿A cuántos niños de 12 años le quitaste la cerveza de la mano y el tabaco de la boca, se lo llevaste a sus padres y le dijiste, tu hijo está emborrachándose y solo tiene 12 años?
¿A cuántos? A ninguno. ¿Vamos a hacer luz en las tinieblas o es solo una excusa para tú acudir a la fiesta? De verdad, hermanos, un cristiano no se le pierde absolutamente nada en estas fiestas paganas disfrazadas de modernidad. Nada. E insisto, claro que podemos participar de las actividades culturales. La próxima vez vamos a ir juntos a ver a estos que levantan piedras, vamos todos como iglesia y apoyamos ahí a la gente, a las barracas, al teatro. Pero más allá de eso, hermanos, no debemos participar de todo aquello en que entrañe pecado. Amén. Hermanos, ya hemos vivido suficiente tiempo y momentos en este mundo como para saber qué es lo que se mueve en estos ambientes. No solo en las fiestas, en las discotecas, aquellos lugares que nos gustaba ir cuando éramos de este mundo. Ahora hemos sido llamados a la santificación, a apartarnos de ciertas prácticas y hábitos para honrar al Señor. Y cuando hacemos esto, debemos tener por seguro que vamos a encontrar oposición. Amigos que no lo van a entender, familiares que se van a meter con nosotros, pero ¿qué te ha pasado? Si venías todos los años, ¿qué te ha pasado? Mira lo que escribió el apóstol Pablo en su primera carta tocante a este tema. Te lo voy a leer en la versión de la Reina Valera del 2020. Primera de Pedro 4, capítulos 4 y 5. A estos, a tus amigos, a tus familiares, les parece extraño que vosotros ya no participéis con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje. Y por esto hablan mal de vosotros. En la versión del 60 dicen, por esto os ultrajan. Pero ellos tendrán que dar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claro que sí. Les parece una locura que ya no vivas en el mismo desenfreno que ellos. Pero ellos y nosotros tendremos que dar cuentas delante del Señor. Y por favor, no. Estaba pensando en esto, cómo decirlo, ¿no? Y te pido, no te enfades conmigo, ¿vale? O con quien nos amonesta desde este púlpito. Pero hermanos, nosotros debemos cuidar la iglesia. Debemos decir estas cosas claramente. Y esto que decimos aquí tiene mucho que ver con la Gran Comisión. ¿Os acordáis? La Gran Comisión de Jesucristo tiene varias partes. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicar el mensaje, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a guardar todas estas cosas. Por tanto, cuando nuestro pastor está predicando, cuando yo estoy predicando, cuando alguien está enseñando, debemos enseñar a la iglesia a guardarse del mundo, a guardarse de todas estas cosas, ¿no? Es el trabajo de un pastor. Cuida de sus ovejas en todos los sentidos. No solo si te falta una chamarra o si te falta un par de zapatillas, que también, y lo sabéis, pero también el amonestaros es algo que el pastor hace, que el predicador debe hacer. Amén. Bien, visto un poco ya el contexto de la fiesta en la que estamos, y creo que me he enrollado un poquito, luego me va a pasar factura al final, así que no os enfadéis conmigo otra vez. Ahora tenemos aquí a una mujer sorprendida en su pecado. Y probablemente esta mujer pecó debido al desenfreno de las fiestas en las que se hallaba. ¿Quién sabe? Imagínatelo. Borracha por ahí, se fue con uno por ahí, a un pasillo, a una casa, a un baño, yo qué sé. Y la sorprendieron en la cama con alguien que no era su marido. Que por cierto, conocemos esta historia como la historia de la mujer adúltera, ¿no? Es lo que pone el subtítulo, la mujer adúltera. Pero creo, hermanos, que ese no debería ser el título para esta porción. Recordad, esto no es inspirado, ¿eh? El título no venía en la Biblia, no lo pusieron los escritores de la Biblia, esto se añadió después. Tanto los capítulos y versículos como los subtítulos se añadieron después. Pero creo que esta historia debería llamarse algo así como la mujer perdonada. La mujer perdonada. Yo escuchaba a un pastor hablando de esto en una predicación que estuve consultando para esta predicación y él decía algo así: hermanos, yo entro en cólera cuando leemos títulos en los que están personajes como estos. ¿Por qué le llamamos la mujer adúltera si esta mujer fue perdonada? Se nos ha quedado en la mente la mujer adúltera, pero ella fue restaurada por Jesús. Y es verdad, nosotros normalmente nos referimos a los personajes con su pasado. El paralítico de Betesda, el paralítico se levantó y ya nunca más fue paralítico, ¿verdad? El de endemoniado gadareno, ¿no? Del endemoniado salieron los demonios. Ya nunca más volvieron a él, ¿verdad? El Señor hace esto con las personas, ¿eh? Y es impresionante porque nos acordamos de las personas, de los personajes bíblicos con su pasado, más no con su presente, ¿no?
La mujer adúltera probablemente ya no sería adúltera nunca más. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro real con Jesucristo. Sí, lo era antes, pero después de un encuentro verdadero y poderoso, su vida habría cambiado para siempre. Yo lo creo así. Sus debilidades sexuales quedarían redimidas por el Señor. Cuando ella comprende que hay un placer mucho mayor que el desenfreno sexual en la obediencia a Dios, lo cambia todo por Cristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Da igual tu debilidad, debes cambiar tu debilidad por el gozo de Cristo. Cuando entiendes que hay un placer mayor en la obediencia, lo otro ya te sabe a poco, ya no quieres, porque quieres a Cristo. Esto, hermanos, nos habla mucho a nosotros. ¿Cuántas veces hablamos recordando el pasado de otros? Eso es lo que hace el mundo, ¿no? Mira fulanito, el borracho, ahora dice que es cristiano, pero si este era un borracho, hombre, ¿no? Es lo que dicen. No, perdona, el ex borracho. Ahora es cristiano, ahora ha sido redimido por la sangre de Cristo. Ya nunca más le vas a ver en un bar bebiéndose una botella entera, que yo no digo que no se pueda beber una copa. Ahora, si tienes una debilidad con el alcohol, no bebas. Pero si ya estás fuerte, te sientes fuerte, bueno, un poco de vino, yo no digo que no se pueda beber. Mira fulanita, la del mal carácter, la chismosa, la que se le peleaba con todo el pueblo. Por su boca no salían nada más que suciedades. ¿Y ahora es cristiana? No, perdona, la ex, todo eso. Ahora Jesús hace una obra con esta mujer impresionante. Ella empieza a luchar contra el chisme y Dios le ayuda a vencerlo. Lucha con su carácter y el Señor va formando su carácter en ella. Ahora ya no salen palabras de maldición por su boca, ahora salen alabanzas. Ahora en su casa ya no se escuchan gritos de maldición regañando a sus hijos, sino cánticos, alabanzas, palabras que den vida. Amén. Y es que muchas veces, hermanos, no solo recordamos el pecado de otros, sino que estamos martirizándonos recordando nuestro propio pecado, que a veces es peor para nosotros. Cuando Jesús con su sangre ya nos ha limpiado para siempre. Muchas veces, hermanos, estamos recordando nuestro propio pecado, nuestro pasado. ¿Por qué? Si ya Cristo lo ha perdonado. ¿Por qué te martirizas? ¿Por qué no sueltas la carga? Nos sumimos ahí en el pozo de la autolamentación. Es que mira cómo era, mira lo que hice. Si has creído en Cristo, ya has sido perdonado. Ya has sido lavado por su sangre preciosa. Eres una nueva criatura. Hermano o hermana, si Dios te ha perdonado, si Dios ya te ha dicho por su palabra con respecto a tu pecado que no te lo va a recordar jamás, créelo. Apropiate de eso. ¿Qué haces pensando en ese pecado que te agobia? A no ser que todavía sea una lucha para ti y necesites seguir venciéndolo, si Dios ya te ha dicho, te perdono, estás perdonado. Amén. ¿Cómo es que dices que aún no te has perdonado a ti mismo? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? ¿Alguna vez lo has dicho tú de ti mismo? Dios ya me perdonó, pero yo no consigo perdonarme a mí mismo. Bueno, hermanos, quiero tener tacto aquí porque igual esto le ocurre a alguien. Quiero ser cuidadoso, pero creo que esto tiene que ver con el orgullo personal. Si Dios ya te ha perdonado en Cristo, ¿quién eres tú para decir que no te perdonas? Dile a tu alma, alma mía, Dios me ha perdonado. Soy libre, no tengo que estar machacándome. Ya está, suelta la carga. Amén. Iglesia, si vamos a recordar nuestro pasado o nuestra antigua manera de vivir, hermanos, que sea para glorificar al Señor y alabar su santo nombre al decir, bendito sea Señor. Mira la vida que yo llevaba, ahora tú me has dado un nuevo corazón, una nueva vida, gloria a ti. Yo me inmiscuía en el pecado de este mundo y ahora ya no lo hago más. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Que sea para eso, iglesia. Así que aquí tenemos a la mujer sorprendida en adulterio y la ley de Moisés efectivamente dice que a alguien sorprendido en adulterio hay que apedrearlo. Es fuerte, pero es correcto. Es correcto, esa es la ley de Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley de Moisés, ¿vale? Vamos a hacerlo rápidamente. Es importante que lo comprobemos, porque Dios ha dejado su voluntad escrita. Entonces, cuando alguien dice, la ley de Dios dice tal cosa,
nosotros vamos a la ley y lo buscamos. Hay que comprobar si es verdad o no. Amén. Hermanos, las escrituras no basta solo con citarlas. Hay que demostrarlas. Es por eso que si tú algún día, hermana y hermanos, iglesia querida, si algún día tú tienes que dar tu opinión acerca de algo y dices, no, es que la Biblia dice, no recuerdo el pasaje, pero la Biblia yo estoy seguro que lo dice, tendrás que demostrarlo con la escritura. Porque si no, con la coletilla de la Biblia dice, podemos hacer decir a Dios lo que sea, ¿eh? Pero hay que demostrarlo. Ah, es que la Biblia dice en algún sitio esto o aquello, pero no estoy muy seguro. Bueno, pues capítulo y versículo, por favor. Es que no lo recuerdo ahora. No te preocupes. Tómate tu tiempo, tómate tus días o tus semanas. Capítulo y versículo, por favor. Amén. Veamos, hermanos, ¿qué dice la ley? Levítico capítulo 20 y versículo 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bien, aquí tenemos el primer punto y la primera contradicción. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? Estos que han venido ahí con la intención de tentar a Jesús, ¿no? Fariseos y escribas, los doctores de la ley aplican la ley a su antojo. Solo traen a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Será la mujer culpable de verdad? O bien, la mujer es culpable y debe ser juzgada, pero nos falta una de las partes, ¿no? ¿Dónde está el hombre? No habrá adulterado la mujer sola, consigo misma, ¿verdad? A lo mejor la mujer no ha hecho nada. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero a lo mejor la mujer no ha hecho nada e intentan acusarle falsamente, ¿para qué? Para tentar a Jesús. A ver qué va a decir el maestro acerca de esto. No les importa llevar a una persona a la muerte con tal de cargarse al Mesías. En segundo lugar, cuando alguien acusa a otra persona, hermanos, esto es lógico, tiene que tener testigos. O bien el acusador es el propio testigo o tiene otros que han visto los actos, ¿no? La ley de Moisés es clara en cuanto a esto. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Bien, siguiente contradicción. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están aquellos que van a acusarla para decir, mira, la hemos pillado a tal hora, en tal lugar, con fulanito? ¿Dónde están? Aquí se acerca un grupo de gente con una querella, con una mujer, a esta no la vamos a cargar, pero no hay una acusación formal, ¿verdad? No hay testigos que lo demuestren. Así que ahí tenemos el segundo punto y la segunda contradicción. Hermanos, y de la mano de esto, y en tercer lugar, debemos entender que existen personas capacitadas y seleccionadas para juzgar, para ejercer la justicia con un justo juicio. Para que haya un juicio justo, hermanos, debemos tomar en cuenta el testimonio de los testigos, el testimonio de la parte acusada, ¿verdad? Se debe realizar una investigación neutral para esclarecer los hechos y cuando se tenga el veredicto, entonces se emite, ¿no? Eso es un juicio, una investigación. Pero hermanos, aquí, ¿dónde está la investigación, los testigos, la defensa de la mujer, el otro adúltero? Es que hermanos, falta casi todo aquí, falta casi todo. Y quieren matar a una mujer solo para tentar al maestro. Así que vienen a Jesús para exponer un caso, pero Jesús no es un juez designado para tal tarea. Es decir, Jesús tiene toda la autoridad porque es el juez del universo, pero en su contexto humano, Jesús no es el juez. En una ocasión se le acercaron a Jesucristo y le gritaban, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le dice, pero ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como el juez, como el árbitro, como el repartidor? No, ese no es mi cometido. Tenéis jueces, ir a ellos. Ese no es mi cometido. Así que, hermanos, se reúnen todas estas cosas que veníamos hablando y si se confirma que la acusación es verdadera, pues se debe aplicar la justicia. Venga, pues apedrear a la mujer. Estos hombres deberían ir a buscar al adúltero y los dos deben morir lapidados, ¿no? Es lo que dice la ley. Pero hermanos, esto es fuerte y lo sé. Recordad,
que cuando citamos la ley de Dios, incluso si es una ley antigua, debemos entender que esto es lo que Dios ha pensado y piensa. Es fuerte, ya lo he dicho en otra ocasión. Si Dios piensa que una mujer o un hombre adulteran, deben morir. Dios piensa eso hoy también. Pero Él, en vez de aplicar su ley, aplica su gracia. En base a la obra de Cristo, ahora no morimos cuando pecamos como antes, ¿verdad? Pero Dios sigue pensando eso, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios piensa que un adúltero debe morir. ¿Por qué, hermanos? Porque el adulterio es un pecado terrible, terrible. Destruye el alma de la persona que lo practica. Se lleva de paso el matrimonio, la familia, sufren los hijos, el resto de la familia, los amigos. En definitiva, la sociedad se resquebraja. Ahora, si por el contrario la acusación es falsa y no tiene suficientes pruebas, mira lo que dice Deuteronomio con los que acusan falsamente. Y no os lo perdáis, no tiene desperdicio. Deuteronomio en el mismo capítulo 19, versículo 16. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Impresionante, ya está. Ahora sí, les entra el yuyu aquí a los acusadores. Están con la piedra ahí, en cuanto recuerdan la ley, quieto, cuidado, quieto. Hemos leído que el Señor estaba sentado ahí, escribiendo en la tierra. Que por cierto, ¿qué es lo que estaba escribiendo el Señor? ¿Algunos lo sabéis? Algunos han dicho aquí, se han elaborado algunas teorías muy curiosas, ¿no? Pero algunos han propuesto que Jesús está escribiendo los nombres y los pecados de todos aquellos que venían a apedrear a la mujer. No lo sabemos. Otros dicen que Jesús estaba escribiendo la ley con respecto a el adúltero y todas estas cosas. Hermanos, no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber con certeza, y decía el predicador en aquella predicación que consulté, es que lo que sí podemos saber con certeza es que aquella calle en la que estaba Jesús no estaba asfaltada. Eso es lo único que podemos saber. Estaba escribiendo en la calle y en la tierra. Así que no perdamos el tiempo pensando las teorías raras. ¿Qué estaba escribiendo el Señor? Que no lo sabemos. Dios no lo ha querido dejar para que lo leamos. Así que, bueno, ya lo sabremos en el cielo. Ya le preguntaremos al Señor. Señor, ¿qué escribías allí en la calle? Hermanos, el punto aquí es que los acusadores estaban preparados para arrojar sus piedras y Jesús, en un acto de verdadera sabiduría y misericordia, les dice, muy bien, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y por cierto, ya soy yo intentando entrar ahí en la mente del Señor. Más vale que los testigos sean reales, diría el Señor, que se haya hecho una investigación y que hayan escuchado ya la defensa de la mujer y me traigas al otro adúltero para apedrear a la mujer, ¿no? Venga, diría el Señor, venga, empezar con la lapidación. El que esté libre de pecado, por favor, adelante. ¿Qué va? Hemos leído que desde el más joven hasta el más viejo dejaron sus piedras y se marcharon. Y vamos terminando ya con esto. La mujer se levanta del suelo y el Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te condenaban? Ella le dice, Señor, no están. Pues yo tampoco te condeno. Puedes irte, pero por favor, no peques más. Qué impresionante, qué asombroso es el perdón del Señor. Por eso he titulado este sermón así, el asombroso perdón de Jesús. Aquí desde luego Jesús no está defendiendo el pecado de la mujer. No, Jesús no está defendiendo a esta mujer y diciendo, bueno, no pasa nada con el adulterio. No, Jesús odia el adulterio, lo detesta. Y Jesús era el único, ¿sabéis? Jesús era el único que hubiera podido lanzar aquella piedra, porque Él es el único que no ha cometido pecado. Pero es que además Él sabe perfectamente por el Espíritu en qué momento, con quién y en qué lugar ha adulterado esta mujer. Él lo cumplía todo, pero no tiró la piedra. La defendió y le dijo, levántate, no te condeno.
Hermanos, Jesús vino para salvar a lo peorcito de este mundo, que somos todos nosotros. Vino a predicar el evangelio del reino para transformar las vidas. Y esto es lo que hace con la mujer. ¿La perdona? La perdona porque Él sabe que las piedras van a caer sobre su espalda. Él perdona a la mujer sabiendo que todas esas piedras van a caer sobre Él en la cruz. Jesús va a morir por el pecado de esta mujer y por eso puede darle perdón. Hermanos, mientras la religión y los pecadores no tienen misericordia de nadie, sino que simplemente ponen cargas pesadas sobre los hombros de las personas, leyes estrictas sobre cómo vestirte, sobre qué comer, leyes y leyes. Jesús te libra de ellos, toma tu carga y cumple todas las leyes y recibe las piedras por ti. El Señor la salva, no la condena, pero a la vez le advierte, no peques más. Mujer, no peques más. Recuerda la gracia que se te ha dado. Haz el favor, no peques más. Y su actitud, hermanos, es la actitud de una mujer arrepentida. ¿No ves que la mujer se justifica? No, Señor, es que está bajo los efectos del alcohol. Es que no, que ya hemos dicho que no te puedes justificar ante Dios. Acepta lo que Dios te dice, te rindes y le das gracias al Señor por su perdón. Amén. Querida iglesia, nosotros somos la mujer perdonada. Quizá tú no has sido sorprendido en adulterio, pero sí en muchos otros pecados. Tú eres la mujer perdonada. Quizá no hemos sido sorprendidos en este pecado, ¿no? Pero Dios nos ha perdonado. Somos esa mujer perdonada por la cual Jesucristo dio su vida, evitándonos las piedras y subiendo a una terrible cruz para darnos una nueva vida. Iglesia, no despreciemos esa gracia. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor. Oh, Señor, tu perdón es asombroso. Cuando echamos una vista atrás a nuestra antigua manera de vivir, nuestras vanidades, nuestros pecados, nos preguntamos, ¿cómo es que tú nos has podido perdonar tanto? ¿Y cómo es que siendo perdonados ahora, nos sigues perdonando, Señor? No lo entendemos. Tu perdón es asombroso. Señor, gracias por morir por nuestros pecados, por ir a la cruz y recibir las piedras por nosotros. Gracias porque nos has dado una nueva vida y nos has indicado que debemos alejarnos del pecado para no defraudarte. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor, una vida santa. De verdad que lo queremos. Pero tenemos tantas debilidades, Señor. Ayúdanos a no vernos como fuertes, sino como débiles, para poder recibir tu ayuda mejor. Señor, gracias por tu palabra, por tu iglesia y por todo lo bonito que tú nos vas enseñando. En el nombre de Jesús te rogamos que afirmes estas verdades en nuestro corazón y que queramos salir de este lugar con la intención de agradarte más cada vez. En el nombre de Jesús. Amén.